Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector entrará en todo un mundo de aventuras, acciones, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca y el sueño de El Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Moncloa ha difundido estas imágenes que les estamos mostrando, en las que se ve a Pedro Sánchez este fin de semana con ropa informal, en su despacho oficial hablando por teléfono. Pretendía con ello dar la imagen de un presidente del gobierno al pie del cañón, manteniendo contactos con sus homólogos internacionales. En un mensaje en Twitter, acompañando una de estas fotos, el propio Sánchez decía: siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania y en permanente contacto con los representantes de la Unión Europea y la OTAN, así como con líderes europeos. Es el momento de la diplomacia. Apostamos por la unidad, la distensión, la solidaridad y el diálogo para resolver la crisis con Rusia. Las imágenes, muy cuidadas, mostraban la cartera en la que puede leerse presidente del gobierno, como dejando claro quién está al mando. Muchos han querido ver en este vídeo un evidente posado propagandístico y los memes se han multiplicado en las redes. Pero al margen de las bromas, Sánchez ha mantenido una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, con Jens Stoltenberg, que le ha agradecido el compromiso de España con la Alianza Atlántica y el envío de la F-103, la fragata Blas de Lezo, que ha zarpado este sábado del arsenal militar del Ferrol con destino al Mar Negro. La Blas de Lezo, en servicio desde 2004, es la tercera fragata del tipo F-100 construida por Navantia en los astilleros ferrolanos. Cuenta con una tripulación de 190 hombres y mujeres, además de 11 militares de Infantería de Marina del Tercio Norte que integran el equipo operativo de seguridad, el EOS. Está equipada con el sistema de combate Aegis, de fabricación norteamericana, que a través del radar multifunción Spy-1D le da capacidad de búsqueda, seguimiento y guiado de misiles enemigos, hasta 200 a la vez y a más de 200 millas de distancia, lo que la convierte en un escudo de protección para la flota. De ahí su nombre, Aegis, que es la palabra en inglés para la égida, el escudo de Zeus. Haciendo escala en la base gaditana de Rota, donde se encuentra en estos momentos, ha incorporado un helicóptero SH-60B Seahawk de la 10ª Escuadrilla, capacitado para la guerra de superficie y la antisubmarina, con una dotación de 18 personas y un oficial médico, con lo que la tripulación del barco será finalmente de 220 efectivos. Tras esta escala técnica, la Blas de Lezo iniciará su singladura por el Mediterráneo para integrarse en la SNMG-2, la Standing NATO Maritime Group número 2, que es la flota permanente de la OTAN, bajo la autoridad del mando marítimo aliado MARCOM, con base en Northwood, en el Reino Unido. También forma parte del operativo el buque de acción marítima Meteoro, un patrullero de altura, el P-41, con base en el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria y que zarpó hace unos días hacia su destino con una tripulación de 52 hombres y mujeres. Dotado con un hangar para helicóptero, ya participó en la operación Atalanta contra la piratería en Somalia y será la embarcación que estará al mando del grupo naval aliado. Estamos a la espera de que el Gobierno confirme otras aportaciones. Por ejemplo, a este contingente podría unirse el buque de acción marítima Sella, el cazaminas M-32 de la clase Segura, que con 41 tripulantes y base en Cartagena, tiene como misión la detección, identificación y neutralización de minas de fondo y amarradas, así como el mapeo del fondo marino. Se sabe también que España enviará en las próximas semanas 4 cazas Eurofighter Typhoon a Bulgaria, como los que forman parte de la misión permanente en Letonia y los despliegues en Lituania y los que participaron el año pasado en Rumanía en la Policía Aérea Reforzada de la OTAN. Y, si el escenario lo requiere, España podría aportar tropas terrestres. En estos momentos contamos con 350 efectivos de la Brigada Guzmán el Bueno en Letonia, que podrían ser movilizados a Bulgaria con 80 blindados, que son carros de combate Leopard y vehículos de combate de infantería Pizarro.
Pero bueno, estamos a la espera de confirmación. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, comparecerá mañana en el Congreso para dar detalles de la posición de nuestro país ante el conflicto en Ucrania. Tenemos comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de saludaros nuevamente. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué opinión le merece la participación militar de España en este operativo de la OTAN? Bueno, yo creo que no le queda otro remedio que cumplir con sus compromisos internacionales, Javier. Pero a mí lo que me preocupa son tres cosas. Porque a mi juicio, la paz de las naciones se fundamenta esencialmente en un trípode compuesto por tres patas, evidentemente. Una pata es el equilibrio del poder, otra pata es la preservación del statu quo, y la tercera pata es el prestigio nacional, y a eso es a lo que me quisiera referir. Primero que todo, Estados Unidos ha perdido prestigio nacional a raíz de la abrupta retirada de Afganistán y los fracasos que ha tenido en Libia, en Irak, en Crimea, donde no se hizo absolutamente nada, distinto de unas sanciones económicas que hicieron reír a la Unión Soviética, porque no se alcanzó esencialmente nada. Pero digamos que yo establezco unas consecuencias a partir de ese debilitamiento del prestigio nacional de los Estados Unidos. Y es que esto le puede costar un caro, porque ahora lo que Estados Unidos quiere es recuperar el prestigio nacional, avanzando con la OTAN y mandando militares y fragatas y etcétera hacia el al Mar Negro, y amenazando a Rusia. Es decir, y esto le puede costar a Europa y a los Estados Unidos y por supuesto a Rusia un gran conflicto internacional, porque debilitada esa pata, que es el prestigio nacional, la recuperación puede tener un alto costo. Y en segundo lugar, pues Rusia se ha movido hacia una violación del statu quo, con lo cual se rompe una segunda pata del trípode que he mencionado. Con lo cual, creo que tenemos un conflicto a portas. Y aquí de lo que se trata es quién va a ceder qué y cuándo. Porque ya Rusia ha amenazado que si la OTAN se acerca un centímetro más a las fronteras rusas, pues puede haber una respuesta militar. Y Estados Unidos ha amenazado que si Rusia intenta invadir a Ucrania, que entre otras cosas la podría invadir en el corredor ese este para unir Crimea con el resto del territorio ruso, pues Estados Unidos también reaccionaría militarmente. Es decir, amenaza va y amenaza viene. Y entonces tenemos en juego las dos patas del trípode, Javier. El statu quo, que se está viendo lesionado, y el prestigio nacional de los Estados Unidos, que quiere recuperarlo a costa de un enfrentamiento. Así que España está allí en medio de este conflicto y tendrá que cumplir con sus obligaciones internacionales, porque no le queda de otra, al margen de que el señor Sánchez saque esa fotografía que me parece absolutamente cutre y ridícula, porque es increíble. Además, no tiene ninguna credibilidad dentro de Europa y muchísimo menos dentro de Estados Unidos, porque ya has visto la actitud del señor Biden con Sánchez. Pero de todos modos, don Pablo, hay quien dice que si la OTAN, por ejemplo, no nos garantiza a nosotros cobertura ante una eventual amenaza a Ceuta, Melilla o Canarias, ¿qué pintamos nosotros en una guerra con Rusia? Bueno, yo pensaría que no solamente la OTAN tendría que cumplir con esa obligación, sino además el resto de países europeos, porque esta alianza europea, esta Unión Europea, de lo que se trata es de eso, de que un país es atacado, pues es como si atacaran a todos los países. Entonces, pues yo creo que hombre, a pesar de que estamos pisando un terreno un poco deleznable, pues confiamos en que todos estos pactos internacionales se cumplan. Es decir, pacta sunt servanda, porque es que hay que cumplir los pactos internacionales. Hablando de statu quo, ¿qué le parece la división que hay en el seno del propio gobierno? El PSOE con la OTAN y Podemos con Moscú.
Bueno, es que por supuesto que el señor Sánchez tiene infiltrados a los aliados, una quinta columna de la Unión de Rusia, y esa es la composición de su gobierno, es que están ahí infiltrados y están metidos, hombre, como una cabeza de puente para lo que pueda ocurrir. De manera pues que esto se lo ha buscado España con la votación que le hizo el señor Sánchez. Es que es así. Sánchez no llegó ahí por orden de los marcianos, sino por orden de los españoles que buscaron esta posición tan sumamente precaria del gobierno español en relación con la OTAN y en relación con Rusia. Y una vez más apreciamos ese doble rasero de la propaganda en función de quién gobierna. Todos recordamos que cuando Aznar prestó apoyo logístico a los aliados en la campaña de Irak, se desataron las manifestaciones del no a la guerra. Ahora, en cambio, no se oye nada. No se oye nada porque creo que están un poco asustados con lo que está sucediendo y pienso que España no está en la mejor posición militar para acometer una misión de estas tan sumamente grave, tan sumamente complicada y que tiene pues una amplitud internacional, porque este conflicto no se va a limitar a Ucrania, esto va a involucrar a todos los países y puede haber una tercera guerra mundial. Bueno, pues Dios quiera que no sea así. Don Pablo Victoria, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy amable. Un saludo. Don Pedro Luis, cuéntenos. ¿Qué está pasando? No, lo que está pasando, lo que pasa es que uno está ahorita de este lado y entonces todo parece más cerquita, ¿no? Porque allá en mi primitivo rincón caribeño todo parecía más lejos. Yo estoy de acuerdo con don Pablo Victoria. Primero, España pertenece a un club y tú tienes que cumplir las reglas de ese club. Y eso no debería ser para alarmarse porque de hecho España tiene misiones en 3 países, por cierto, donde Rusia había dicho no se metan y se metieron. O sea, la OTAN se metió en Estonia, Letonia y Lituania. Y eso sí, está el convenio del 94, el del 97, que no recuerdo los nombres exactamente, pero ya va, Rusia, esa es su área de influencia. Estamos en una situación similar al tema de los misiles de alto alcance de Mercurio ubicados en Turquía y de los misiles rusos, que por cierto nadie lo ha mencionado, pero Rusia, por quien no siento aprecio por lo que han hecho en Venezuela, pero ha amenazado con decir que despliegan tropas en Venezuela y en Cuba. ¿Y saben qué? Es totalmente legítimo, porque no son 3 países chichipatos ahí, Venezuela, y no, se trata de Rusia, que hoy Rusia no es la Unión Soviética, por si acaso, y se trata de los Estados Unidos, unos Estados Unidos débiles. ¿Ya extrañan al tío Donald? ¿Todavía no? Ya lo van a extrañar, que el que iba a desatar la Tercera Guerra Mundial, y lo que hizo en 4 años fue disparar un dron, lanzar un dron que dio de baja a un alto jerarca del terrorismo iraní. Y el anciano senil de Biden, quien Pedro Sánchez anda detrás de él, no sé, suplicándole cosas, bueno, nos tiene en esta situación. Rusia está cumpliendo su papel de potencia y le está diciendo a la OTAN, que de paso ha demostrado ser, tanto la OTAN como la Unión Europea, un monigote de aserrín, porque quienes se reunieron fueron el secretario de Estado de los Estados Unidos y Lavrov. Ahí, Sánchez, llamaste al que no tiene ni pito ni vela en ese entierro. O sea, tú estabas hablando con el tío equivocado. Entonces, ¿España tiene que mandar barcos? Sí, claro que sí. Barcos y tropas según se lo exija la cuota de la OTAN. ¿Por qué? Porque es parte del club. Yo lo que no estoy de acuerdo es que se participe en la OTAN y de paso, la OTAN no tiene que proteger a España, porque lo que tú leíste ahí es el proceder que se estableció como lo que fueron. Tratado de Varsovia era un tratado político, pero además un tratado de doctrina militar y el tratado de la OTAN establecía un acuerdo político y una doctrina militar que todos los países que están en ese club se la saben. Entonces, lo que tú leíste ahí se va a incorporar a la Task Force tal. Bueno, es que el barco llega y le dice, buque guía, ok, proceda a posición tal. Y ya, o sea,
Ya todo eso está determinado. Yo, por cierto, estoy viendo la fragata, y todo lo que leía ahí, yo me acordaba de mi época en la Armada, tan bonitico ese barco que está ahí atrás. La fragata Blas de Lezo. Sí, que de paso, el nombre de un gran héroe naval español. Sí, pero bueno, vamos a ver, todo el mundo, todos los españoles deben saber que las Fuerzas Armadas Españolas hace ya muchos años que están integradas en la estructura OTAN. Por supuesto. Que participan habitualmente en operativos OTAN, en maniobras OTAN. Y que esto es simplemente, bueno, en una situación de una alarma real, de una urgencia real, que puede disparar el nivel de alarma que tengan en cada una de las unidades, pero que saben perfectamente moverse en esas... Pero es que, por supuesto, pero es que tan es parte de que yo que he pasado aquí 2 diciembre, pues ya he visto los 2 mensajes del ministro de la Defensa y de Su Majestad el Rey a las tropas españolas desplazadas en todo el mundo. Desplegadas en todo el mundo. Así es, exactamente. Así es. Por otro, de verdad que, o sea, ya aprovechando la hora, pero es que es para descojonarse de la risa. Ver a estos tíos de Podemos hablar de no a la guerra, cuando son los que lanzan piedras, cuando son los que queman containers, cuando son los delincuentes callejeros de la política, los agitadores de la violencia, y no lo hacen por un tema de que están en apoyo a Rusia. Un individuo como Putin se le pega el de la coleta piojosa, que por cierto se la rapó, y lo sacudirá, le hará como le hizo Trump a Pedro Sánchez en aquella reunión, siéntate, quédate, no te muevas de ahí. Pero es que estos tipos lo hacen es simplemente para evidenciar y para poner su discurso en juego y para evidenciar las fracturas que existen dentro del gobierno. Fernando. Bueno, vamos a ver, esto siempre lo digo, es una tremenda partida de ajedrez donde juegan muchos factores y nos ha pillado quizá el peor. Lo primero que hay que decir es que Ucrania ha sido prácticamente desde el año 1654 y posteriores, desde Pedro I, Catalina la Grande, 1762, Ucrania ha sido rusa. Y la Rusia actual no es lo que mucha gente quiere entender que es el Partido Comunista antiguo y la Unión Soviética antigua. Eso quedó en el siglo pasado. Que por cierto, el Partido Comunista, disculpa que un taquito ahí, que el Partido Comunista ruso tiene una representación exigua en el Parlamento ruso. En lo que ellos llaman la Duma, etcétera, etcétera. Bien, pero Ucrania representa, de los grupos que existen en Ucrania, rusos étnicos son el 58%, ucranianos reales, por parte de la zona de Ucrania, son el 24%. Los tártaros, que por cierto tienen un statu quo especial debido a la historia de los tártaros, que proviene también desde Catalina la Grande, pero también se aumentó, bueno, tuvieron en la Segunda Guerra Mundial por apoyar a quien apoyaron y luego se opusieron precisamente a que se retomara otra vez por los sucesivos presidentes, eso sí, de la Unión Soviética, el hecho de que Ucrania formara parte de la Unión Soviética, pero Putin les ha dado un statu quo, con lo cual están integrados dentro de lo que es con su propio statu quo, con sus propios terrenos. A los tártaros, que representan un 12%, y lo que queda es un 6%, con lo cual estamos hablando que Ucrania realmente es Rusia. Se habla ruso y se piensa en ruso, no solamente la zona de Donbass, que es la que sí tiene un 70, un 80% de rusos étnicos, sino toda Ucrania. Los ucranianos reales son un 24% nada más, quitando los tártaros, y un 6% que queda. Dicho esto, hay que tener en cuenta que previo al tema de Ucrania está el tema de Crimea. Rusia apoyó directamente, iba a decir otra cosa, pero apoyó directamente esos referéndum que hubo en Crimea para la anexión directamente a Rusia. Prueba de ello que Putin, el 18 de marzo de 2014, sí hizo un decreto por el cual Crimea formaba parte de Rusia, cuestión perfectamente válida, puesto que también la mayoría rusa de rusos étnicos que existen en Crimea eran más del 70 al 80% de habla rusa y de rusos étnicos. Con lo cual, y hubo una resolución de las Naciones Unidas, cómo no, evidentemente Putin no la hizo absolutamente ni caso, en la 68/262, en contra de esa anexión de Crimea. Pero ahí se quedó, punto pelota. Dicho esto, lo tengo como apunte, porque es importantísimo, porque ese es el ejemplo en el que nos vamos a basar para llegar al final. Pero ¿qué es lo que tenemos en el otro factor, en el segundo factor? Pues a la administración demócrata, al lobby demócrata, lo que nosotros llamamos los Estados Unidos. Es que la gente se piensa que esto es una lucha entre buenos y malos, y vamos a ver quién es el bueno y quién es el malo aquí.
¿Y qué es la administración demócrata? Pues Biden, la Agenda 2030, es lo que habéis dicho, Afganistán, es los que no nos han ayudado en Marruecos, con Ceuta, Melilla, en las Islas Canarias, es Bezos, es Zuckerberg, es ese mundialismo, es esa agenda. Pero ¿qué es la administración americana realmente? Porque en política exterior no hay política, es la doctrina Monroe, James Monroe, en 1823, que se dictaminó la doctrina Monroe. ¿Qué implicaba la doctrina Monroe? Que América para los americanos, no para los europeos, y desde entonces ha implicado. ¿Y qué ha implicado la doctrina Monroe en Sudamérica? Guatemala en el 54, El Salvador en el 80 y en el 92, Panamá en el 64 y en el 89, 2 veces, Costa Rica en el 2010, Colombia en el 99, Chile en el 73, Cuba, la crisis de los misiles de Cuba, 61, Haití en el 2004, Venezuela en el 2002, Brasil en el 64, muy importante este tema, ya lo hablaremos, y Argentina en el 76, Siria, Irán, Irak, Libia y Crimea. Luego entonces los Estados Unidos no nos pueden decir absolutamente, no podrían decir a Putin, que está dentro de su área de influencia, que Ucrania, que es fundamental, que es rusa, no se la anexione, porque en esta cuestión tan importante que tenemos ahora mismo, los primeros que deben callarse directamente son los Estados Unidos. Biden no representa a Europa, y Europa lo que tiene que llegar es un acuerdo directamente con Rusia, otorgándole el Donbass y la península de Crimea, y acabar con este conflicto que viene auspiciado por unos Estados Unidos que han perdido su representación en el mundo a favor de China, a favor de Rusia y a favor seguramente de otras potencias en auge, pero sobre todo a favor de Rusia y a favor de China, y quieren ahora otra vez que los europeos paguemos el pato económicamente, militarmente y socialmente con un enfrentamiento, aunque sea diplomático, que yo no creo que vaya a ser armado, diplomático con Rusia, cuando Rusia nos importa por el gas, por ese Nord Stream y por ese gas que nos llega. Dicho esto, quiero decir que esto se soluciona otorgándole a Putin, que tiene absolutamente todas las razones a su favor, la zona de Donbass y la península de Crimea. Y si quiere Ucrania, es algo negociable que posiblemente toda Ucrania se la podíamos entregar sin disparar un solo disparo, cuestión que no le interesa políticamente a una administración retrógrada, a un lobby demócrata de Washington, que no le interesa en nada porque había perdido ya toda su influencia de cara a la política internacional que existe en el siglo XXI. Bueno, Paloma. Bueno, pues yo, sin entrar en la solución del conflicto, que creo que hay toda una estrategia diplomática, ¿no?, alrededor, trabajando rigurosamente para evitar un conflicto armado que nadie quiere, evidentemente, y que yo creo que finalmente pues se solucionará todo por la vía amistosa y diplomática, que al final es la que yo creo que debe de imperar. Pero dicho esto, a mí me preocupa especialmente, ¿qué rumbo va a seguir el Gobierno de España? Porque estamos en manos de un copresidente que vive del postureo, de la foto, del tuit, del vídeo ridículo que ya avergüenza a todos los españoles, porque realmente ya es un grado del rey del postureo nacional, haciéndose vídeos y colgándose en YouTube como si estuviera a los mandos de algo, que si no tiene los mandos de su propio gobierno, ¿cómo pretende, ¿no?, que nos creamos que está a los mandos de algo, que está informado sobre algo? Pero bueno, dicho esto, nos preocupa mucho cuál va a ser la posición de nuestro país. Es verdad que el presidente, que Pablo Casado, pues ha ofrecido y ha blindado su apoyo. De hecho, tiene más apoyo por parte del Partido Popular que de su propio gobierno, cosa que ya es sorprendente. Y hombre, sí que nos gustaría al menos un gesto por parte del copresidente del Gobierno de informar a la oposición, a los líderes de la oposición, a los representantes en el Parlamento, de cuál es la postura de España, qué estrategia va a seguir, qué exigencias nos hace la OTAN y bueno, hasta dónde tenemos que involucrarnos en virtud de nuestros compromisos internacionales. Entonces yo reclamaría un poquito de seriedad una vez más, ¿no? Fernando mencionaba todas las intervenciones norteamerinas, pero ¿sabes qué? Es que eso era lo que se esperaba de los Estados Unidos en ese momento. O sea, y en aquella época de esa paz caliente, ¿verdad?, que terminaron llamando Guerra Fría,
pues sí, había que intervenir aquí y allá y en el otro lado, porque eso es lo que se espera de una potencia. Porque dejémonos de eufemismo, o sea, los estados son iguales de derecho, pero no de hecho. Tanto no son de hecho que la Blas de Lezo se va para el Mar Negro, pero este gobierno no mueve 2 patrulleros de altura como el Meteoro a parar las pateras que entran por... Entonces, Rusia, que, insisto, nadie en esta mesa, y probablemente ninguno de los televidentes, le tenga más desprecio a lo que ha hecho Rusia en Venezuela que este que está aquí hoy. Pero, tratando de ser absolutamente objetivo y viendo la política internacional como un todo, más desprecio siento aún por los políticos venezolanos que no hicieron lo que tenían que hacer para que Rusia no se metiera en Venezuela en su momento. Hoy, como he dicho desde hace mucho tiempo, Venezuela es una pieza de canje en ese tablero internacional donde quienes nosotros hubiésemos deseado que fuesen nuestros aliados, pues son los más débiles de la partida, con un viejo demente, un anciano senil al frente, que uno no sabe si lo maneja la Kemala o si él, que por cierto, un periodista de la cadena Newsmax en la sala de prensa de la Casa Blanca le dijo, mire, presidente, usted está bien, o sea, vemos que no, y entonces lo único que sabe hacer es reírse. Lamentablemente nos ha tocado vivir este periodo histórico, a veces lo ves lamentablemente y otras veces puedes decir qué interesante es lo que nos está pasando. Pero a Rusia no se le puede reprochar el ejercer su papel de potencia. Y entonces dicen, no, es que la economía rusa está mala. Pero si esto le viene como anillo al dedo. ¿Ah? Y Europa, como ya dije, demostró ser un monigote de aserrín. Dígame si se ponen muy cómicos y el señor hijo de Putin, me refiero a Vladimir Putin, que el papá tiene, agarra y le cierra el chorro de gas a Alemania. Esa es la situación en la que se quiere meter la Unión Europea. 2 cosas para mí importantes que me las dejaba en el tintero. Lo primero, el tema de Crimea, importantísimo, porque es la única manera de tener el control, lo digo desde cara de la política europea que deberíamos de retomar, que España debería de tomar, pero claro, como está Sánchez, ni está ni se le espera ahora entrar en ese tema. Pero importante el tema de Crimea. Crimea representa el control del Mar Negro por parte de Rusia, y el control de Turquía, repito, el control de Turquía, que no deja de ser otro frente que tenemos nosotros por el tema de la inmigración y el control de Turquía en las mismas poblaciones, perdón, y en las mismas fronteras, en las mismas poblaciones de Turquía y en las mismas fronteras. Con lo cual, eso es lo que tendría que aprender Europa, eso es lo que tendría que apoyar Europa y eso es lo que tendría que apoyar España. Segundo, Sánchez. Pues Sánchez, la política internacional nefasta de Sánchez es cero al cociente, no ha hecho absolutamente nada, no ha hecho nada en Ceuta y Melilla, no ha hecho nada en las Canarias, no ha hecho nada con el problema inmigratorio, no ha hecho nada hasta el punto que los americanos han estado apoyando y armando por otro lado a Marruecos y nosotros somos el flanco sur totalmente desabastecido. No representa nada tampoco en el concierto de las naciones, porque la política de Sánchez, la política internacional de Sánchez no es proeuropea, no es proespañola, es en contra de los intereses españoles y europeos a favor de una agenda 2030, una agenda 2050, que lo que representa en sí mismo es la disolución de Europa y de la nación española. Y tercero, muy importante, que es lo que va a hacer las fuerzas militares que tenemos nosotros ya desplegadas con los acuerdos que nosotros que tenemos por pertenecer a la OTAN. Pues evidentemente cumplir con estos acuerdos porque tenemos que ser una nación seria, pero políticamente debemos de llegar a una ofensiva real y oponernos a estas políticas reales de una agenda 20 o 30 de un lobby demócrata de Washington que a nosotros no nos favorecen en nada, y llegar incluso con otros países que estarían dispuestos, porque la OTAN, la estructura de la OTAN no es supranacional, sino que es paralela a la política nacional, incluso llevar a un entente cordial con Rusia, con Putin, porque nos interesa precisamente para ese control de la inmigración, para ese control de las materias primas y para ese equilibrio de fuerzas que tiene que existir entre China, Estados Unidos, Europa y Rusia. Algo más muy rápido, y me disculpan que tú acabas es que tú dices que las políticas de Sánchez son antiespañolas, y te lo compro, y antieuropeas, pero no,
no son muy antieuropeas. Bueno, no, sí, claro. Europa es eso. O sea, sí, Europa se ha convertido en una Europa de ¿qué libertad va a mercaderes, defender sí. Europa en Ucrania? La libertad de Macron de que las mujeres asesinen a los niños dentro de su vientre, o la libertad de que ciertos lobbies vayan a los Cámbialo colegios. por la Europa occidental, Okay. la cultura occidental. Ok, porque la Europa oriental, Hungría, Polonia, esos son los países que están defendiendo verdaderamente lo que fue, Exacto. lo que propició el nacimiento de Europa. Pero los otros, la libertad de Macron de prohibirle a una persona entrar en un bar porque no está vacunado, esa es la libertad que defiende Europa ahorita. Pero bueno, muy interesante el análisis que nos ha hecho Fernando de la situación geoestratégica de la zona. Ese es el marco internacional, pero yo quiero trasladarles un debate interno de España. ¿Ustedes recuerdan las grandes manifestaciones del no a la guerra que se desataron cuando Aznar prestó colaboración, apoyo logístico a los aliados en el tema de la guerra de Irak? Parecía que los soldados españoles habían ido a matar niños o algo por el estilo, cuando nuestra participación creo que se redujo a la utilización de las bases aéreas, al envío del buque Hospital Galicia y a una serie de apoyos logísticos, creo que nada más, y que ningún soldado español entró en combate en ese conflicto. A diferencia de lo que sí hicieron los soldados españoles posteriormente, ya en el gobierno de Zapatero, en la guerra de Afganistán, donde sí hubo bajas entre los soldados españoles por enfrentamientos armados con los talibanes. Sin embargo, se desató esas grandes manifestaciones en la calle, casi llamando al gobierno asesino con el no a la guerra. Sin embargo, ahora no parece que haya ese movimiento popular, ¿no?, en contra de nuestra participación. Bueno, pues eso demuestra que el movimiento popular estaba auspiciado por los que ahora están gobernando. Entonces, una vez que ellos salen de la calle y entran en el gobierno, pues la movilización de la calle se termina. Es que me recuerda al mismo movimiento popular que hubo con el tema del ébola, cuando gobernaba Rajoy, o que hubo con el tema de la subida de la luz, cuando gobernaba Rajoy. El perrito, ¿cómo se llamaba? Excalibur. Excalibur. Y que ahora, en cambio, pues qué suerte que nos gobierne un partido de izquierdas, porque si nos llega a gobernar el Partido Popular tendríamos las calles incendiadas de manifestaciones, ¿no? Pues exactamente lo que ocurre siempre, que al final, el Partido Popular es un partido de Estado, es un partido que demuestra lealtad institucional y que está en las cosas serias de la estrategia de un país y apoyando al gobierno cuando uno tiene que cumplir sus compromisos internacionales, y lo contrario pues es eso, es el gobierno que está dispuesto a quemar contenedores, a salir a la calle cuando algo se sale un poco de su... Es que a mí me ha parecido muy bien lo que ha hecho Pablo Casado, me ha parecido modélico expresar total lealtad al gobierno y nuestro total apoyo desde la oposición ante el hecho de que nuestro país deba cumplir sus compromisos con la OTAN en la que se encuentra integrado. Es que me parece lo razonable que haya que hacer en un país democrático, ¿no? Así es. Bueno, la realidad es esta. Nosotros hemos firmado esos acuerdos además en diferentes gobiernos, en diferentes, como se denomina en la OTAN, administraciones, y nos debemos a ello. Lo cual no implica que tengamos nuestra propia posición política o que la Europa occidental deba tener su propia posición política paralela a la militar. Repito que es importante mantener las dos, es importante cumplir esos acuerdos para que esa disuasión, esa militarización que nosotros estamos llevando con estos barcos, con los aviones, igual que con otras naciones, esa militarización consiga la disuasión de ambos polos, de la administración demócrata de la Agenda 2030 del señor Biden y del amigo Putin, ¿no? De aquí yo lo que entiendo es que es evidente cuál es la postura que debe tomar Europa, cuál es la postura que debe tomar España. Para mí es muy importante el hecho de la existencia de esos acuerdos, porque no representa nada más que la puntualización punto por punto de los acuerdos militares que implican la posible defensa de una Europa occidental frente a cualquier agresión extranjera. Eso sí, si esto lo cambiamos por el hecho de la injerencia constante en las declaraciones que ha hecho Biden, incluso contra Putin, incluso yendo contra porque ¿quién ha dicho que él sea el que tenga que llevar la voz cantante con la OTAN? Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué se cree Biden? ¿Qué se cree Biden? ¿Que los europeos no tenemos nuestra propia política y sabemos defendernos también a través de nuestras propias fuerzas armadas? Cuestión que conviene directamente en todas las constituciones que existen en Europa. Y repito, para mí mucho más importante es el entendimiento con Rusia para acabar y zanjar este problema que el hermanamiento con Biden, porque Biden no implica otra cosa
que todas las barbaridades jurídicas y que hemos visto de las... Antes decíais que yo estaba hablando de las intervenciones que se habían producido a lo largo de la historia en el cono suramericano y también en África, pero es que muchas de ellas se establecieron con Kennedy, con las administraciones demócratas, y fueron un absoluto fracaso, con el avance directo sistemático en Chile, en Bolivia, en Argentina, como está pasando ahora. Los Estados Unidos han perdido el eje fundamental de su política y nosotros, Europa, no podemos dejar llevarnos por ella. Prueba de ello, que en el cono sur prácticamente está perdido por partidos comunistas, partidos de izquierda, y la influencia americana ya es cero. Los derechos humanos se han perdido en el cono sur. Y ahora quiere Biden venir a decirle a Europa que nosotros tenemos que luchar precisamente contra Putin. No, señor Biden, se ha equivocado usted. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Como saben, mañana tiene previsto comparecer en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, el ministro de Exteriores, el señor Álvarez, para hablarnos de cuál es la postura de España en todo este conflicto con Ucrania. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque como les hemos anunciado al principio de este programa, hay ocasiones en las que los casos parece que se cierran sin haberse resuelto, pero otras veces la aparición de nuevas pistas, tras muchísimos años de espera, hace que se reabran. Eso es lo que ha ocurrido con unas niñas de 13 y 14 años que desaparecieron hace 30 años. El caso se había cerrado sin que se consiguiera ningún avance al respecto, pero hace bien poco unos nuevos indicios, a través de la concurrencia de los medios de comunicación y de la participación ciudadana, ha hecho que se reabra el caso. No sabemos cómo terminará, pero nos demuestra que nunca hay que dar por cerradas las cosas, hasta que no estén totalmente resueltas. Así que una pequeña pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida, con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.
¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal es fundamental a la hora de proteger las defensas de nuestro organismo. Por eso hoy te queremos hablar de Symbiolina y Megaflora, un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbiolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres lo puedes adquirir directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Symbiolina y Megaflora, es de Mundo Natural. La decana de los criminólogos de Madrid ha conseguido que la justicia reabra el caso de unas niñas desaparecidas hace 30 años. El juzgado de instrucción número 2 de la localidad palentina de Cervera de Pisuerga ha prorrogado otro mes el secreto de sumario para todas las partes, salvo para el Ministerio Fiscal, en la causa de la desaparición en Reynosa, en Cantabria, de las dos niñas de Aguilar de Campoo, que se ha reabierto casi 30 años después e está investigando la Guardia Civil. Las niñas Virginia Guerrero, de 14 años, y Manuela Torres, de 13, ambas de Aguilar de Campoo, en Palencia, desaparecieron en Reynosa el 23 de abril de 1992, cuando fueron a pasar la tarde a esa localidad cántabra sin permiso de sus familias. Se sabe que fueron en tren desde Aguilar de Campoo hasta Reynosa, donde fueron vistas en una discoteca. Por la noche pretendían volver a casa haciendo autostop. Subieron a un SEAT 127 blanco, según el testimonio de una vecina, y nunca más se supo de ellas. El juzgado de Cervera de Pisuerga reabrió el caso después de que la abogada Carmen Balfagón, que es ahora la decana del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid, pidiera colaboración ciudadana en un programa de televisión en febrero de 2021. A raíz de ese llamamiento, se recibió la llamada de una mujer que relató en el programa haber vivido una situación muy similar a la de Manuela y Virginia un año antes que las jóvenes de Aguilar de Campoo, cuando también hacía autostop con una amiga. En su caso, estas dos jóvenes pudieron escapar y una de ellas, pocos años después, de forma casual, volvió a encontrarse con la persona que las había cogido en el coche, logrando identificarla, aunque entonces no lo denunció. Estos nuevos indicios llevaron a la reapertura del caso, sobre el que ahora se prorroga el secreto de sumario, según ha confirmado el criminólogo Ramón Chipiparrás, del despacho Balfagón y Chipiparrás, y que él está actuando como portavoz de las familias. Tenemos comunicación con Carmen Balfagón. Ella, como les decimos, es la decana del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid. Doña Carmen, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, transmitirle nuestra enhorabuena. Ha conseguido usted la reapertura de un caso que se había cerrado sin resolver. Bueno, yo creo que la enhorabuena es para todos y aquí aprovecho para indicarle que el compañero es Ramón Chipiparrás. Yo sé que es complicado el apellido. Sí, porque como tiene dos P's, uno no sabe cómo pronunciarlo. Y dos R. Bueno, yo creo que evidentemente lo que le decía a Javier, que
es una enhorabuena para todos y para que además para que se pueda demostrar que la colaboración ciudadana funciona y funciona bien. Es un caso en el que nosotros llevábamos trabajando tiempo, en el que habíamos planteado también una serie de diligencias que en su momento no se hicieron ante el juzgado, pero que se ha cruzado esta nueva línea de investigación y que estamos muy contentos que llevemos el 5.º mes de secreto sumario, porque eso nos está indicando que la Guardia Civil está haciendo una buena investigación, claro. Porque vamos por el 5.º mes de secreto de sumario. El hecho, doña Carmen, de que se prorrogue el secreto de sumario, yo me imagino que es buena señal. Quiere decir que están encontrando indicios, ¿no? Hombre, pues es lo que lo que acabo de señalar, que yo estoy contenta porque 5 meses de secreto sumario quiere decir que se está haciendo un trabajo. Lo que luego sería, en fin, que haríamos en el abatimiento es que después de 5 meses o 6, o lo que la juez considere que se debe de prorrogar el secreto de sumario, no tuviéramos ningún resultado. Hombre, yo creo que algo se está moviendo. Algo se está moviendo. La reapertura del caso, gracias a la participación ciudadana, a esa colaboración, a través de un programa de televisión, viene a demostrar que esa participación ciudadana y la concurrencia de los medios de comunicación son fundamentales en este tipo de casos. Es que los medios de comunicación son fundamentales en este tipo de casos, Javier, son fundamentales. Yo lo digo y lo mantengo. Teníamos la clara convicción de que alguien sabía algo más de este caso y por eso lo planteamos en un programa y gracias a un medio de comunicación ese convencimiento nuestro se pudo transmitir y como respuesta tuvimos, porque estamos ahora, después de casi 30 años, porque efectivamente hablamos del año 92, en el mismo año que ocurrieron los desgraciados hechos de Alcácer, para que la gente se sitúe todo el tiempo que ha pasado, estamos ahora en la línea de poder saber qué pasó con Virginia y con Manuela. Un SEAT 127 de color blanco se ha convertido en la gran pista y menuda casualidad que esa chica que consiguió huir con su amiga, que años después volviera a reencontrar al personaje que conducía ese coche, le pudiera identificar aunque no lo denunciase, ¿no? Sí, pero aquí sí que quiero sacar una lanza en favor de esta persona. Esta persona era menor en su momento, había salido también a pasar una noche feliz de fiesta sin la autorización de sus padres, lo mismo que ocurrió en el caso de Virginia y Manuela, con lo cual tuvieron un encontronazo desgraciado, una persona que pretendía secuestrarlas y evidentemente no lo denunciaron y no lo pudo denunciar. ¿Qué ocurre? Que este caso ahí se quedó. Si revisamos las hemerotecas, fue un caso que Alcácer, por decirlo de alguna manera, se lo comió, no tuvo ese impacto mediático que tuvo Alcácer. Entonces hizo falta que después de casi 30 años pidiéramos colaboración ciudadana, recordáramos el SEAT 127 blanco, recordábamos la zona donde se produjo la desaparición de Virginia y Manuela y esta persona, que evidentemente ya no era menor, habían pasado 30 años, pues tuviera la valentía, cosa que yo le agradezco como letrada de las familias, de ir a denunciarlo. Señora Bonafagón, ¿tienen ustedes constancia de otros casos similares que pudieran estar relacionados? Porque si resulta que este individuo que se llevó a Virginia y Manuela había actuado en otra ocasión intentándolo con otras 2 chicas, ¿quién nos dice que no haya actuado en otras ocasiones? Hombre, yo estoy convencida que algún caso más tiene que haber, pero mire, aquí hay una unidad ahora mismo que se puso en marcha, afortunadamente, porque yo creo que el tema de los desaparecidos en este país nos lo tenemos que tomar muy en serio, porque no hay cosa peor para una familia que un ser querido desaparezca y que no sepa qué ha pasado, si vive, si ha muerto, en qué circunstancias ha muerto, o si vive, en qué circunstancias está viviendo. Yo creo que el tema de los desaparecidos, insisto, nos lo tenemos que tomar muy en serio. Y una unidad en el Ministerio del Interior que habla de estos casos. Hombre, yo creo que junto con las asociaciones y entidades de desaparecidos que trabajan, tendrían que hacer cruces de datos y que esto sirviera también como pista. A mi memoria viene una chica que también desapareció en Medina del Campo, que nunca más se supo de ella. A mi mente también viene una chica que desapareció en Valladolid. Hombre, todo esto hay que mirarlo, Javier. Hay que mirarlo y ver qué relación tiene con todos estos hechos. Pues de ahí la gran importancia que tiene, no solamente por el esclarecimiento del caso de Manuela y Virginia, como tenga relación la autoría con otros, podría convertirse en una investigación de muchísima más enjundia. Pues hombre, sí, pero para eso tenemos que, yo creo que aquí si me lo permite, y agradezco desde luego que nos llamen, porque siempre quiero colocar un mensaje, aquí también tiene que contar con los criminólogos en este país,
porque esto es un trabajo de criminólogos. Nosotros, como le he dicho antes de que se abriera esa línea de investigación, habíamos planteado 36 diligencias nuevas al juzgado que en su momento no se hicieron, y bueno, que también estamos a la espera de lo que pasa con esta parte del sumario que se ha reabierto, para ver si nosotros también, las diligencias de investigación que planteamos, también pueden tener luz en toda esta causa. Pero tienen que contar, en este país tienen que contar con los criminólogos, Javier. ¿Cómo definiría usted la figura del criminólogo? Porque hay muchas personas que confunden la criminología con la criminalística. Es que no tiene que ver, y tiene que ver. Vamos a ver, los criminólogos estudiamos criminalística, es una de las asignaturas que llevamos en nuestro programa de estudios. El criminólogo, ante todo, es un científico, porque la criminología es ciencia, y nosotros nos basamos en hechos, en análisis. Somos aquellas personas que tenemos encargadas por los estudios que cursamos la prevención de la delincuencia, el análisis del delincuente, el análisis del hecho delictivo. Es decir, tenemos tantas cosas dentro de nuestra formación, y lo que es verdaderamente lamentable, Javier, es que en un país moderno, como decimos que somos modernos y presumimos de serlo, la criminología no tenga cabida profesional todavía, cuando es una carrera universitaria creada en España en el año 2003. Es que llevamos 19 años con una carrera universitaria, donde cada año salen 12.000 licenciados. Y ahora hablo como decana del colegio, 12.000 licenciados, donde hay 36 departamentos de criminología, de 36 universidades españolas que están dando este grado en criminología, y donde las universidades públicas, para entrar en criminología, se pide casi la misma nota que para medicina. Y es increíble que ahora mismo no se esté contando con el criminólogo. A mí me encantaría, y aprovecho, es un mensaje que mando y que espero que, en fin, me lo recojan, que se hable con un hecho desgraciado como el del Ardero, que se tenía que haber visto de otra manera y haber tratado de evitar. Dice el ministro del Interior que va a poner en marcha la figura del agente de libertad vigilada, y que nadie haya llamado a ningún colegio profesional de criminólogos para ver si somos capaces de abanderar esa figura. Efectivamente, doña Carmen, tuvimos ocasión de comentarlo con el crimen del Lardero, efectivamente. Que seguimos en las mismas, Javier, lo hemos dicho por activa y por pasiva, y nosotros hemos presentado, y aprovecho en darle la noticia, hemos presentado a los grupos parlamentarios, que son 3 nada más en todo el abanico parlamentario, que se han interesado, un proyecto de ley para poner en marcha, lo mismo que ha hecho Portugal, el marco laboral del criminólogo en este país. Y se han interesado 3, y todos minoritarios, Javier. Pues nada, veremos a qué puerto llega esa iniciativa, esperemos que buena. Hoy nos parecía muy importante hablar con usted porque hoy justamente se cumplen 13 años desde la desaparición de Marta del Castillo. Fue el 24 de enero del año 2009 cuando se la vio por última vez en Sevilla. Miguel Carcaño confesó haberla asesinado, fue condenado a 21 años de prisión, pero nunca reveló qué había hecho con el cuerpo. Primero dijo que lo había arrojado al Guadalquivir, después a un contenedor. Eso obligó a revolver un vertedero entero donde iba toda la basura de Sevilla, sin ningún éxito. A día de hoy, 13 años más tarde, sus padres siguen sin tener una tumba donde llorar la pérdida de su hija. Y por eso nos parecía especialmente importante ese mensaje de esperanza, que en el caso de Virginia y Manuela, incluso habiendo pasado 30 años, a veces un pequeño indicio puede ser ese hilo del que tirar y no perder nunca la esperanza. A las pobres chicas ya nunca se las podrá recuperar, pero a lo mejor a sus familiares se les puede dar un hálito de esperanza, ¿no? Sabiendo que se mantiene abierta una investigación para saber lo que realmente ocurrió. Mire, Javier, lo que ha dicho Miguel Carcaño, y permítame, porque claro, es que la devoción hacia mi profesión es así, a veces me hace ser impulsiva. A lo mejor Miguel Carcaño no sabe dónde está el cadáver de Marta del Castillo. Pero, ¿qué quiere usted decir? Porque a lo mejor no fue él el que se deshizo del cadáver de Marta del Castillo. Bueno, pues entonces otras personas que han estado detenidas y ahora se encuentran en libertad podrían saber dónde está. Pues posiblemente sí. De todas formas, volvemos a la misma. La investigación, las primeras horas en el momento de la desaparición de una persona son fundamentales. Usted imagínese lo que hubiera cambiado el escenario en el crimen de Marta del Castillo, si en el momento que se denuncia la desaparición de Marta del Castillo, inmediatamente, mediante un auto judicial, que creo sinceramente que la juez no hubiera tenido, o el juez no hubiera tenido ningún problema en darlo,
fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado se personan en León XIII. Es que hubiera dado tantas pistas esa visita inicial rápida y, desde luego, en los primeros momentos de la desaparición, que no estaríamos ante el escenario que desgraciadamente tienen los padres de Marta, a los que también, como madre y como abuela, les mando un abrazo fuertísimo. Pues cuente con nosotros, doña Carmen, para reivindicar la figura del criminólogo. Tendremos ocasión de comentar más a menudo. Carmen Balfagón, decana del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid, le agradecemos mucho que nos haya acompañado y, por favor, pídale perdón a su compañero Ramón Chipirrás, por haberle destrozado el apellido con mi ignorancia acerca de cómo se pronunciaba. Nada, muchas gracias, Javier, a ti por darnos siempre espacio en vuestro programa. Muchas gracias, Javier. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Dios. En fin, no nos queda mucho tiempo, pero algún comentario si espero de vosotros al respecto. Bueno, pues lo primero es solidarizarnos con el sufrimiento de esas familias, ¿no? Que llevan 30 años sin tener un descanso de... Y bueno, pues eso, poner en valor una vez más la colaboración ciudadana y el papel de los medios de comunicación en todo esto. Y bueno, la verdad sí que me gustaría conocer un poquillo más en profundidad. Invito a Carmen Balfagón a que nos traslade cuál es esa iniciativa de regulación, porque es cierto que la profesión de criminólogos es bastante desconocida. Entonces, bueno, pues... La gente confunde mucho la criminología con la criminalística, después de ver series como CSI y cosas por el estilo, y cree que el estudio y análisis forense, esa criminalística, es lo que hace un criminólogo. No, los criminólogos ponen en conjunto toda una serie de disciplinas, desde el Código Penal hasta la criminología forense, y todo eso hace su especialidad criminológica genérica, ¿no? Claro. Pero Fernando, que está especialista en seguridad, quizás nos pueda arrojar un poco más de luz. Bueno, y algo en derecho también, y bueno, pues es evidente, bueno, lo de Carmen Balfagón, felicitarle, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Lo que consigue, además de esta forma tan amena como lo hace, ¿no? Pero es que es evidente, ella ha citado un tema que tratamos aquí, que era, pues bueno, pues que a raíz de lo del Ardero, pues que nosotros, de alguna manera, siempre nos hemos apoyado directamente con la criminología para las actuaciones procesales pertinentes. Primero, felicitarle porque han mantenido estas actuaciones procesales, que han mantenido abierto el sumario, llegando con este secreto sumario tantísimo tiempo, 30 años creo recordar, ¿no? Y que eso implica un trabajo arduo, constante y además sin parar, ¿no? Pero es que el problema lo tenemos precisamente en nuestra propia sociedad y en nuestros políticos, que aprovecho ya que estáis aquí, reclamar el hecho de que por ejemplo, en las juntas de tratamiento penitenciario también se incluya a los criminólogos, porque, por ejemplo, el tema del Ardero, pues bueno, se hubiera podido evitar, ¿no? Con esto, apoyarles de verdad a los criminólogos, son gente extraordinaria, la carrera es una maravilla, hay mucha gente, amigos míos, que han estudiado Derecho y que ahora están estudiando Criminología, y que evidentemente tienen a Carmen Balfagón como su bandera. Pues desde aquí siempre les apoyaremos. Don Pedro Luis, ¿algún comentario rápido? Sí, cómo no, que para que doña Carmen y sus colegas tengan menos trabajo, cadena perpetua para violadores y asesinos. Exacto. No, pues sí, ese es un recado. Como usted sabe, el tema de la cadena perpetua, lo que aquí llaman la prisión permanente revisable, genera unos conflictos también políticos que en ocasiones no entiende por qué. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. Don Pedro Luis Pedrosa, muchas gracias por habernos acompañado. Feliz noche, a sus órdenes. Gracias, Paloma Tejero, por haber estado con nosotros. Un placer. Muchas gracias, Fernando Martínez Dalmau, por acompañarnos. A vosotros, como siempre. Gracias también a todos ustedes un día más por estar con nosotros, pero no se vayan lejos, que les dejamos con la película Esta noche ambiciosa, un drama dirigido por Otto Preminger, que nos traslada al Reino Unido, a la Inglaterra del siglo XVII, donde una mujer utiliza sus atractivos para escalar en el escalafón social. Resulta que Amber St. Clair se propone ascender de chica de pueblo a pasar a la nobleza, aunque por el camino se tenga que dejar algunas cosas, como por ejemplo su gran amor. Disfruten de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.